Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro grupo, integrado por Génesis Reyes, Nair Villarroel, Ingrid Cayo, Brian Barrera, Andrea Calderón, Valeria Beas, Camila Flores, Macarena Araya, Fernanda Ramírez y Josefa Carvajal, va a hablar sobre la parte química que tiene que ver con el análisis proximal. El análisis proximal de Wende fue desarrollado por Henneberg y está en el año 1867. Es aplicado con el objetivo de conocer la composición de los alimentos y sus aspectos, tales como la humedad, o sea, el agua, cenizas, proteínas y lípidos. A través de la humedad es cuantificado el contenido de agua que posee un alimento. El agua corresponde a la parte líquida del alimento. Se obtiene a través de un proceso llamado desecación, hasta peso constante en una estufa de presión atmosférica y una temperatura de 105 grados Celsius. Las cenizas es la parte del alimento correspondiente a los minerales o material inorgánico. Es obtenido a través de un proceso llamado incineración de una muestra de peso conocido y a temperatura mayor a 500 grados Celsius, en una mufla hasta que todo el carbono presente haya desaparecido. Las proteínas corresponden a todas las sustancias que poseen el alimento y que contienen nitrógeno, excepto aquellos que se encuentran en forma de nitritos y nitratos, ya que no pueden ser obtenidos a través de la técnica de Kendall. Por lo tanto, solo puede obtener las proteínas como tales, ya sea aminoácidos, aminas, glucósidos, entre otros. Su determinación incluye 3 procesos: digestión, destilación y valoración. Los lípidos corresponden a todas aquellas sustancias del alimento que se diluyen en disolventes orgánicos. Se obtienen al someter las muestras en una extracción continua durante varias horas y luego evaporando al disolvente. En el residuo obtenido se encuentran las grasas verdaderas y otras sustancias que no son grasas como tales. En el siguiente video se dará a conocer los resultados obtenidos en el análisis de los alimentos durante cada experiencia de laboratorio. En este gráfico se puede ver la comparación realizada con los datos generales del proximal del Tomaticán. Se compara el Tomaticán original con el Tomaticán de los experimentos. Se utilizó el valor del sodio para calcular el valor de las cenizas en el Tomaticán original. Sin embargo, el valor de las cenizas no solo es el sodio, sino que también incluye vitaminas y minerales que no especifican en el etiquetado del producto. Se calcularon los promedios finales de cada nutriente en base a la humedad versus el Tomaticán original. Ceniza. Es la fracción del alimento que representa a los minerales. Se obtiene mediante incineración de muestra cuyo peso es conocido. Esta se somete a una temperatura mayor de 500 grados Celsius en una mufla, hasta que el carbono desaparece por completo. La ceniza corresponde a las sustancias inorgánicas del alimento, pero también puede contemplar el material original orgánico, como el azufre y el fósforo. Se calcula mediante la siguiente fórmula. Se calculó el promedio de todos los datos obtenidos. Se graficó en base humedad y base seca en comparación al Tomaticán original. Lípidos. Son aquellas sustancias que se diluyen en disolventes orgánicos. Puede ser éter, cloroformo, etc. Se obtienen al someter las muestras a una extracción continua durante varias horas y evaporando luego al disolvente. Se calcula con la siguiente fórmula, que el M representa el peso de muestra en gramos, el M1 peso de balón en gramos y el M2 peso de balón más lípidos en gramos. Se calculó el promedio de cada grupo y se graficó en comparación al Tomaticán original. Proteínas. La proteína bruta es todas las sustancias de naturaleza proteica, exceptuando el nitrógeno. Se comprenden aminoácidos, aminas, glucósidos, nitrogenados, glucolípidos y algunas vitaminas del complejo B. Se determina en una digestión del alimento con ácido sulfúrico concentrado. Mediante esta se convierte en amoníaco todo el nitrógeno del alimento, exceptuando el nitrógeno en forma de nitrito y nitrato. Al producto de la digestión se adiciona el hidróxido de sodio. Luego de destilarlo se valora con ácido estándar. La cantidad de nitrógeno que se obtiene se multiplica por el factor. Esto se da la cantidad de proteína bruta que posee el alimento, se expresa en un tanto por ciento. Comparamos los 4 grupos del Tomaticán con los resultados de laboratorio. Carbohidratos. Son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza, sobre todo vegetal. El almidón, la sacarosa, entre otros, son carbohidratos digeribles por el ser humano.
Para obtener el porcentaje de carbohidratos se utiliza la siguiente fórmula. Se compara los carbohidratos del tomaticán con los resultados del experimento en la imagen. Nuestro grupo puede concluir que gracias al análisis proximal se puede calcular el porcentaje de humedad, ceniza, proteína y lípidos en los alimentos. Los porcentajes de humedad se pueden calcular por medio de un procedimiento que consiste en desecar una muestra a 105 grados Celsius durante 5 horas. En esta muestra, la cual se pesa al inicio, se deseca, el restante se resta para ver la pérdida de humedad que el producto tuvo. La materia seca o la ceniza se obtuvo cuando un alimento la sacamos todo el agua o humedad. La materia seca, junto con el porcentaje de agua que tenga el alimento, nos dice qué tan nutritivo es ya que si aumenta el contenido de agua, disminuye el contenido nutritivo y viceversa. Por lo que la materia seca está en relación directamente proporcional con el valor nutritivo. La proteína bruta de un alimento en el análisis químico de estos se considera a todo alimento que posee nitrógenos. Esta proteína se obtuvo de la técnica Kengel, en el cual el alimento fue sometido a una digestión con ácido sulfúrico concentrado, convirtiendo en nitrógeno. Luego se agrega hidróxido de sodio y luego se destila y se valora con un ácido estándar. Este nitrógeno se multiplica por la constante de una proteína bruta que es 6,25. La grasa bruta es toda sustancia que es capaz de diluir en disolventes orgánicos como el éter o el benzón. Esta grasa se obtuvo al someter una muestra de alimento a una extracción continua, de varias horas y evaporando el disolvente. Estos 4 procesos, que son totalmente diferentes uno de los otros, nos permitieron ver qué tan nutritivo eran las muestras de los alimentos, calculando cada porcentaje para ver su contenido nutricional.